Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Para darles el resumen del paquete de ingresos que se ha venido trabajando, estamos muy contentos porque el dictamen recoge lo que ha propuesto el gobierno en estos 2 años. Tener finanzas públicas sanas, tener una deuda controlada, no aumentar impuestos y no aumentar el precio de los energéticos. Es un paquete económico prudente dentro de la gran complejidad económica que estamos viviendo, la más difícil desde 1932, una crisis económica global. Nuestro país no cae en la tentación de las salidas fáciles, como ocurrieron en el pasado, como ocurrió durante los gobiernos neoliberales, donde la prioridad era completar el gasto, completar la bolsa del gobierno, a costa de afectar la bolsa de la mayoría de los mexicanos, a través de impuestos, a través de gasolinazos o de sobreendeudar al país. La lógica es completamente distinta. Sabemos que la economía está cayendo. El año que entra hay una proyección de crecimiento, pero ese crecimiento no alcanza a recuperar lo que hemos perdido por la pandemia. Entonces, ¿cómo resolver el asunto del gasto del gobierno? Principalmente se ha recurrido a la austeridad republicana y a una mayor eficiencia en la recaudación. Hemos logrado modificar el mecanismo de actualización que proponía el Ejecutivo en el tema de la gasolina, que podía interpretarse como un aumento, y se ha dejado simplemente la garantía de que el precio de los combustibles va a ajustarse exclusivamente por inflación. Es decir, se está cumpliendo que no habrá gasolinazos. También se evita con no tener impuestos que se le ponga una carga adicional a una economía que queremos entre en recuperación. También comentarles de un asunto que he leído algunas notas por ahí que no son precisas. El tema de un artículo transitorio que tiene que ver otra vez con el Fondo de Salud para el Bienestar. Al igual que lo procesamos en las iniciativas de los fideicomisos, viene un transitorio en la Ley de Ingresos para reasignar 33 mil millones de pesos de ese fondo, que tiene su contraparte en el presupuesto de egresos, y ahí claramente se señala que es para la compra de la vacuna del COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que quede más claro, para que no haya dudas, para que quede muy limpio este asunto? Habíamos anunciado desde los fideicomisos que íbamos a meter una iniciativa a la Ley de Salud para desde ahí cambiar el destino del fondo. Estamos presentando por parte del diputado Iván Pérez Negrón esta iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, donde lo que va a hacer es no desaparecer el Fondo General de Salud para el Bienestar, o como se conocía antes como Fondo de Riesgos Catastróficos, sino que lo va a topar y los excedentes lo va a poder reasignar. En esta ocasión vamos a modificar esa ley y reasignar lo que venía en la Ley de Ingresos de los 33 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a ajustar la Ley de Ingresos el día de hoy en una cifra de 33 mil millones de pesos por debajo de la iniciativa del Ejecutivo. Vamos a presentar esta iniciativa, la semana que entra la dictaminaremos y la enviaremos al Senado. El Senado aprobará esa ley en lo que está discutiendo la Ley de Ingresos. Y una vez que sea aprobada, entonces regresará esos 33 mil millones de pesos a la Ley de Ingresos para que cuando nos regrese
pues ya habremos recuperado esa cantidad y no modifiquemos el monto de gasto y efectivamente aseguremos que vamos a tener los recursos para la vacuna del COVID. Esto lo hacemos porque queremos que quede muy claro que no vaya a haber una mala interpretación. Es algo que hemos platicado con todos los grupos parlamentarios. Voy a dejar a mis compañeros de la Comisión de Hacienda que den más detalles sobre este paquete económico. Por último, decirles que ya fue aprobada en la Comisión de Gobernación la convocatoria para la consulta popular, minuta que nos llegó del Senado de la República. Hoy se le dará publicidad y probablemente en el transcurso del día de mañana lo vamos a aprobar para ya tener lista la consulta popular, este ejercicio que va a ser histórico para el pueblo de México, que pueda manifestarse sobre el juicio a los expresidentes. Entonces voy a dejar a mis compañeros que han estado pegados a la Comisión de Hacienda, tienen todos los detalles para que expliquen un poco más de este paquete. Pero lo más relevante, les diría, son 4 aspectos. Se mantienen finanzas públicas sanas, no se endeuda el país, no se aumentan impuestos y no se imponen gasolinazos. Es un paquete prudente, responsable y que va a ayudar a generar certidumbre sobre nuestra economía. Hay que valorar que a pesar de la dimensión de la crisis, ninguna calificadora, ningún agente financiero está poniendo en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas en México y eso es un gran logro y un gran factor de certidumbre para la economía en general. Listo, ¿quién quiere? ¿Iván? Marquitos, si quieran. Gracias, coordinador. Muchas gracias. Efectivamente, después de muchas reuniones de trabajo, de buscar, como siempre lo hemos hecho como grupo parlamentario mayoritario, los consensos, se han aprobado ya en la Comisión de Hacienda y Crédito Público los diferentes dictámenes que integran el paquete fiscal para el 2021 y resaltar que muchas de las preocupaciones que se expresaron en el Parlamento abierto, donde los diferentes sectores estuvieron haciendo propuestas específicas, sugerencias, fueron valoradas y analizadas de manera muy estricta por parte de las y los diputados del grupo parlamentario y con un exhaustivo examen técnico por parte también del equipo técnico de asesores. Se han por ahí aclarado muchas de las inquietudes que se tenían, sobre todo con el tema del uso de la tecnología para efectos de seguir abonando en el cumplimiento de las facultades que tiene la autoridad fiscal. Se elimina todo ese sesgo que se estuvo manejando respecto a que ahora el SAT iba a poder llegar a tomar fotografías o videos indiscriminadamente en los domicilios de los contribuyentes. Ha quedado perfectamente clarificado ya en una propuesta que se hizo en términos de consenso al artículo 45 del Código Fiscal. De igual manera, quedaron perfectamente atendidas muchas de las inquietudes que en materia, por ejemplo, de donatarias se habían expresado y de esa manera damos cumplimiento pleno al compromiso que hicimos, primero, de ser muy responsables en el análisis de este paquete para el 2021, aún en las condiciones económicas en las que está el mundo. Por supuesto, nuestro país no está exento. Se vuelve a demostrar que la mayoría en la Cámara de Diputados seguirá actuando de acorde a lo que comprometimos en el proyecto alternativo de nación. Seguiremos dándole cauce pleno al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y actuaremos siempre a partir de la legalidad y siempre pensando en el bienestar de la gente. Muchas gracias.
Pues bueno, siguiendo lo que han comentado nuestro coordinador Mario Delgado, nuestro compañero Iván Pérez Negrón, se hicieron muchas modificaciones al paquete económico 2021. Como lo dicen, se recibieron muchas propuestas y de las cuales la mayoría se tomaron en cuenta. Es un trabajo que fuimos realizando desde que nos hicieron llegar el paquete económico el 8 de septiembre de 2020, el cual fuimos perfeccionando y que de la semana pasada hacia acá hemos ido trabajando, los demás compañeros que no están aquí también presentes, pero que fueron muy positivas, junto con todos los funcionarios de Hacienda. Las principales modificaciones que se proponen en este dictamen versan sobre la regulación y requisitos exigidos para las empresas, por ejemplo, que reciben donativos, ¿sí? También habla de una mayor transparencia sobre los ingresos que reciben estos tipos de instituciones y si bien hay una pertinencia, por ejemplo, en el caso de las donatarias autorizadas, es de que, ¿cuál es la idea? Que ellas, las donatarias, sigan teniendo fines sin lucro. Pero se da una opción que cuando haya lucro, pasen ya a formar parte con actividades de lucro. Entonces, y por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación se modifica la regulación a diferentes disposiciones fiscales en materia de razón de, por ejemplo, de negocios, enajenación de bienes, operaciones financieras derivadas. Además, se hacen adecuaciones respecto a las responsabilidades solidarias, ¿sí? Al Registro Federal de Contribuyentes, a los comprobantes fiscales. Y también, por ejemplo, en el respecto al uso de tecnología, se modifican los artículos 45 y 69. Ahí se hicieron unas modificaciones precisamente el día de hoy. Y se realizan modificaciones también respecto a la presentación de informes y documentos, la revisión electrónica, la transmisión indebida de pérdidas fiscales. En materia, por ejemplo, de acuerdos conclusivos, se limita el plazo a los 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final. Asimismo, se hacen modificaciones en materia de definición de mercancía, contrabando, recurso de revocación, y también se precisa en cuanto al abandono de mercancías que se permita la notificación. Como podemos observar, la miscelánea fiscal fue muy completa, es un cúmulo de reformas hechas a diversas disposiciones en materia tributaria, la cual transita bajo 6 principales ejes que son la simplificación administrativa, la modernización, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción y evasión y elusión fiscal. Es muy completa, hemos seguido y vamos a seguir trabajando en seguir perfeccionando estas modificaciones. Es lo que podemos decir en cuanto a las modificaciones que se plantearon a la miscelánea fiscal. ¿Es cuánto? No sé si algunos compañeros quieran agregar algo. Pues muy buenas tardes. A mí lo único que me resta comentarles es que también estuvimos viendo el espectro radioeléctrico, lo cual estuvimos viendo que las bandas no estuvieran arriba de la media internacional, que se mantuvieran todavía en el nivel bajo, esto con el fin de que las telefonías no se vayan del país, que vaya a haber más inversión cada año y sobre todo que transitemos en la tecnología 5G. Sabemos que muchos países ya lo tienen, nos falta México, no es fácil. Vamos a seguir trabajando con Hacienda para lograr que estas bandas sean equitativas, tanto las satelitales como las móviles, para que puedan pagar el mismo precio. Por lo tanto, yo quiero comentarles que estamos muy contentos, muy a gusto de haber trabajado 4 o 5 días en conjunto para lograr estas iniciativas. Gracias. ¿Una pregunta? Hola, ¿qué tal, diputados? Buenas tardes. 2 partes, una para el diputado Mario Delgado, pero al final de este tema que nos ocupa el día de hoy. Hay una serie de
información que no queda clara, principalmente sobre el espacio radioeléctrico, este ajuste. ¿Subirán las cuotas por el uso de internet y telefonía celular? ¿Cómo ven ustedes esto con esta modificación que acaban de hacer? Y una facultad que se le estaría dando al SAT para cobrar a los usuarios que vendan sus autos. Esas dos preguntas, si es correcto esta información o no. Y bueno, preguntarte, diputado, se rechazó el día de ayer de parte del INE la encuesta espejo de Morena. ¿Qué opinas al respecto? Que pretendía hacer el CEN. Y si sigue en pie reunirse con tu contrincante para hacer un llamado a la unidad, porque siguen las confrontaciones. ¿Y cómo ves, pues, qué se debe de hacer tras el descalabro que tuvieron en Hidalgo y Coahuila? Gracias. Bueno, no hay aumento de precios en servicios de internet y telefonía, no hay aumentos. Y lo segundo, pues no quisiera hablar aquí de ese tema. Yo nada más te diría que ya estamos a punto de que se resuelva el tema de la encuesta, que bueno, el jueves o viernes habrá resultados. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda después de los resultados de este domingo, y yo concluiría que pues el dinosaurio sigue ahí, los gobernadores siguen siendo los mismos zampones de siempre. Entonces lo que tenemos que hacer es reorganizar a nuestro partido, reorganizar y hacer lo que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador durante muchos años: formar estructura electoral, organizar a la gente, tener estructura de promoción del voto. Está claro que las preferencias son en favor de Morena, entonces tenemos que ser capaces como partido que esas preferencias en favor de Morena se vean reflejados en resultados electorales. Pero ya, para no hablar mucho de ese tema, si alguien quiere decir algo. De los autos, aclararnos ese detalle, el SAT podrá, ¿no? ¿De qué? El SAT contemplan que pueda… También el tema de este exceso que se dice de facultar al personal del SAT para que tome fotos y video sobre los contenidos. De 45. Mira, eso ya 45, quedó claro, pero además es lejos de ser un tema persecutorio, es un tema de garantías más bien para el contribuyente. ¿Pero quién dice algo? ¿Cuál es tu duda de los coches? Perdóname. No viene. No, había la propuesta de incrementar el monto de los coches que son, pero no se va a mover. Bueno, muchas gracias.